Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva charla del Foro Patriótico Manuel Belgrano. Los organizadores han puesto un nombre provocativo a la charla, se han puesto picantes, le han puesto la década del 30, Fausto o infamia. ¿Eh? Antes que nada, quiero hacer una muy pequeña presentación del foro para quienes son nuevos en estas charlas. Si no lo conocen, el Foro Patriótico Manuel Belgrano es una usina de pensamiento, señores, abierto, abierto a varias corrientes de los movimientos populares de Argentina, católicos, judeocristianos en general, peronistas, liberales, conservadores, nacionalistas y desarrollistas. El foro es un amplio espacio de interrelación y encuentro que contribuye a la edificación de una Argentina conducida por sus ideales nobles, para sostener un rumbo histórico que nos volverá a reencontrar con nuestros mejores momentos y tradiciones, a través de construir un futuro de la patria grande, libre, soberana e integrada que soñamos todos. Yo le quiero agradecer mucho a los organizadores del Foro Patriótico haberme convocado para esta charla, en la que vamos a tener 4 oradores que son un lujo para mí, en lo personal. Los voy a presentar muy brevemente, y mientras los presento vayan abriéndose el micrófono, los saludo y después vamos a hacer una presentación de cada uno de ellos en el orden que los voy a introducir, y veremos si después tenemos tiempo para un intercambio muy enriquecedor, supongo, sobre este tema. El primero de nuestros oradores va a ser Claudio Chávez. Claudio es cofundador del Foro Patriótico, es profesor y autor de varios libros y un sinnúmero de artículos sobre historia argentina. También se destaca Claudio como autor de obras teatrales, un gran historiador, muy admirado por mí. Rosendo, bueno, todo el mundo lo conoce, es abogado, es analista político e historiador. Se desempeña como director de la Fundación Centro de Estudios Nueva Mayoría, además es miembro de la Academia Argentina de Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional y del Instituto Historia Militar Argentino. Ha publicado nada menos, señores, que 38 libros sobre temas históricos, políticos, militares y regionales. Hola, Rosendo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Bueno, también va a estar, Dale. en el orden que vamos a estar, va a estar primero Claudio, después Rosendo, después Roberto Azareto. Roberto, ¿cómo estás? Es Bien, ¿qué tal? legislador, ex legislador por la Ciudad de Buenos Aires, es miembro de la Academia Argentina de Historia y del Instituto Argentino de Historia Militar. Como escritor se destacan sus obras Federico Pinedo, político y economista, Historia de las Fuerzas Conservadoras, Ni década ni infame, del 30 al 43, entre otras. Es miembro de la Academia Argentina de Historia y del Instituto Argentino de Historia Militar. Y finalmente, dejamos a Miguel para el final, es cofundador del Foro Patriótico Manuel Belgrano, es abogado, es doctor en Ciencias Políticas y se ha desempeñado como profesor en la UCA y como decano de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. También es autor de diversas obras de carácter histórico-político, entre las cuales puede destacarse su libro Infraestructura de la Política. Ahora sí vamos a silenciar todos nuestros micrófonos, así habla Claudio, va a ser su presentación de aproximadamente 15 minutos. Yo voy a hacer la mala de la película para ir diciendo que redondee y te escuchamos, Claudio. Bueno, cómo no, gracias, Karina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Me corresponde comenzar la charla básicamente porque voy a dar a grandes trazos las características generales, tanto mundiales como argentinas, que determinaron la atmósfera y el clima de aquellos años. Insistiré en algo que a lo mejor aburre para los que me escuchan en mis exposiciones, porque lo hago cada vez que considero necesario y hoy es necesario. La historia de nuestro país es apenas un detalle de la historia mundial, fundamentalmente porque siempre hemos estado asociados a esa historia, del descubrimiento hasta nuestros días. No lo haré con mis palabras, sino con la de pensadores de aquellos años, que he seleccionado al solo efecto de situarnos en esa época con las voces de esos tiempos. Voy a leer opiniones de autores de aquella época. Empiezo con Stefan Zweig, un novelista, un escritor, estuvo en la Argentina en la década del 40, y en sus memorias él escribe esto: si me propusiera encontrar una fórmula cómoda para la época anterior a la Primera Guerra Mundial,
la época en la que me eduqué, creería expresarme del modo más conciso, diciendo que fue la dorada edad de la seguridad. En nuestra casi milenaria monarquía austríaca, todo parecía establecido sólidamente y destinado a durar, y el mismo Estado aparecía como garantía suprema de esa durabilidad. Los derechos que concedía a sus ciudadanos eran confirmados por el Parlamento, la representación libremente elegida del pueblo, y cada deber tenía sus límites exactos. En ese extenso imperio, todo parecía firme e inconmovible. Nadie creía en guerras, revoluciones ni disturbios. Todo radicalismo, toda imposición de la fuerza parecía imposible. Habla de Austria, casualmente la que sufrió los mayores embates de la Primera Guerra Mundial. Algo salió mal en ese esquema que nos plantea Zweig. Pasaron los años y a comienzos del siglo XX la fase liberal comenzó a mostrar profundas grietas. La idea de una lenta y armoniosa evolución ascendente de la humanidad, que de lo simple a lo complejo y de lo inferior a lo superior elevaría el ser humano a escala divina, se hundió sin pena ni gloria. La generación del 80, nuestra generación, participaba de ese fervor y de ese clima. Uno de esos hombres, Alejo Peiret, que fue profesor del Colegio de Concepción del Uruguay, decía así: el progreso, quinta esencia de la virtud y la felicidad, no se detiene, se pierde en la noche de los tiempos primitivos y no puede vislumbrarse en los espacios ilimitados del porvenir, porque la ley de la humanidad es la perfectibilidad indefinida. Era una generación que creía en la evolución hacia dioses prácticamente. Ese mundo idílico y edénico se derrumbó. Se podría decir ante la mirada indiferente y abúlica de aquella generación. El liberalismo fue barrido del territorio de las ideas, responsabilizándolos de los terribles males que anunciaban la Primera Guerra Mundial. La revolución bolchevique y la emergencia de los nacionalismos guerreros contribuyeron a su eclipse. Primero fue la guerra, luego la revolución rusa. Estos hechos fundaron un violento cambio de frente en cuanto a la corriente de pensamiento imperante hasta esa época. A la idea de evolución armoniosa sucedía ahora el advenimiento de la revolución y la guerra como paradigma político. La evolución perdía adeptos y la revolución se imponía como programa. Al comenzar la Primera Guerra, millones de seres humanos sin formación militar marcharon al combate sin haberlo promovido ni buscado. No eran soldados ni profesionales de la guerra. En tal caso, ellos eran lo mínimo que había en las formaciones militares. Por el contrario, eran campesinos, obreros rurales y urbanos, empleados y oficinistas, maestros, enfermeros, médicos, trabajadores temporarios y desocupados. Todos, sin excepción, fueron enrolados en los ejércitos. Y al retorno, dieron vuelta como un guante a la sociedad, que a partir de estos hechos ya no volvería a ser la misma. Si habían sido convocados para defender la patria y ofrendar sus vidas, ahora buscaban ser escuchados y atendidos. De modo que a partir de 1918 ingresaron a la política millones de seres humanos, en los términos de la situación imperante, esto es, por medio de jefes por medio de jefes y líderes fuertes que por encima de las masas y las instituciones procuraron en la paz estilos políticos de conducción semejante al de los tiempos de guerra. Las políticas liberales, que hasta ese momento habían sido la orientación por excelencia, iniciaban un franco retroceso. Las masas en movimiento cuestionaban unas instituciones vacías de contenido popular. Anatole France, escritor, premio Nobel de literatura y hombre de izquierda, afirmaba, atención con esto, los pueblos gobernados por sus hombres de acción y sus jefes militares derrotan a los pueblos gobernados por sus abogados y profesores. La democracia es el mal, la democracia es la muerte,
Hay un solo modo de mejorar la democracia: destruirla. La Revolución Soviética y la Primera Guerra cambiaron el mundo. Destruir la democracia fue entonces la idea fuerza, el objetivo: derrumbar la democracia formal para dar paso a un gobierno directo de las masas, fundado en la actividad revolucionaria de ellas y conducidas por una vanguardia política y militar o por hombres providenciales. Spengler, un pensador de aquella época, afirmaba: la política, la sangre y la tradición deben levantarse para destruir el intelecto y la abstracción, y sus consecuencias, la razón y la democracia. El propósito de la política es claro: revertir este estado de caos y decadencia, de elecciones sin sentido, partidos superfluos y egoístas, parlamentos paralizados. La política exige para los nuevos tiempos liderazgos construidos sobre hombres superiores que tomen grandes decisiones frente al destino incierto. Dictaduras plebeyas fue la nueva fórmula del siglo. Las masas en movimiento, guiadas por conductores que se colocaban por encima de las leyes y las instituciones. Como brillantemente lo define un interesante filósofo francés contemporáneo, Alain de Benoist, que dice: el poder totalitario es en primer lugar la tiranía de todos sobre todos. El verdadero fundamento del poder de quienes se hallan en la cúspide de la jerarquía es el poder de quienes constituyen las bases. El totalitarismo puede definirse, por lo tanto, como una tiranía de un tipo nuevo, que compagina extrañamente la coerción sobre todos y la participación de todos. La corriente antiliberal surgida en Europa hizo pie en la Argentina rápidamente. Pero así como el liberalismo fue el cuerpo doctrinario del proceso globalizador de fines del siglo XIX, el nacionalismo fue el dogma de buena parte del siglo XX, cuando los países se cerraban sobre sí mismos. Construido sobre la marcha, sumó a su imaginario la autarquía, el intervencionismo, la planificación, el industrialismo, la sustitución de importaciones, la discriminación étnica y la xenofobia. A la realidad de mercados herméticos y protegidos ante la crisis del mercado mundial, correspondía cerrar por arriba con la ideología de las patrias chicas. Los principios fundantes del nacionalismo trasladado a nuestro país hicieron carne en un vasto sector intelectual proveniente de las clases, de los sectores medios y altos. Estos valores se encarnaron en la mayoría de los partidos políticos. Era naturalmente un clima de época. Los conservadores, los demócratas progresistas, los radicales y algunos liberales fueron permeables a los mismos. Naturalmente, se enraizarían en el peronismo, que fue la nueva formación política de aquellos años. Quienes mantuvieron un tanto independiente fueron los socialistas, aunque hubo en este sector algunas excepciones. Pero no solo era la izquierda, la derecha estaba en la misma tarea demoledora. Leopoldo Lugones, bajo la influencia del clima de época, aseguraba en Ayacucho en 1924, ante la mirada atenta de la élite política iberoamericana: ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Así como esta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada hacia la demagogia o el servilismo. Pacifismo, colectivismo, democracia son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley. El pacifismo es el culto del miedo. En el conflicto de la autoridad con la ley, el hombre de espada debe estar con la autoridad, no con la ley. El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. Lugones no es la única voz que remite a una atmósfera intelectual que se apoderaba de Occidente. El general Nicolás Acame, que volverá a aparecer en la década del 30, le escribía desde Roma al general Uriburu: los actos de desesperación por parte de Alemania que usted prevé en su carta
como consecuencia de la política draconiana de Francia, acaban de tener plena manifestación en el golpe nacionalista, fallado desgraciadamente, el putsch de Hitler en 1923. Por otra parte, el fracaso ha extrañado tanto más cuanto que en toda Europa se nota una reacción nacionalista tan pronunciada que no estar afiliado a ella es casi sinónimo de traidor al país al que uno pertenezca. Tal es el momento político de este continente, en que comenzó dando la pauta Italia, harta de ensayos demagógicos que la conducían a una ruina inevitable, habiendo encontrado en Mussolini al hombre capaz de interpretar el momento histórico, cuya personalidad cada día se robustece más. España siguió hace poco, como se sabe, el ejemplo, la dictadura militar la ha salvado, como acá, la reacción fascista de las garras del comunismo. La novedad, entonces, es la destrucción de la democracia. Y es el clima reinante en el mundo. Tan profundo es este sentimiento que Goebbels, ya identificado con el nazismo, afirmaba en 1926 acerca de Lenin y Hitler. Ambos combatían el sistema democrático liberal capitalista, dentro del cual estaban todos los partidos del sistema, desde la socialdemocracia hasta el nacionalismo alemán. Es una locura buscar protección contra el bolchevismo en Occidente, porque tenemos mucho más en común con el bolchevismo oriental que con el capitalismo occidental, decía Goebbels. Lo novedoso de estos argumentos no estaba solo en la defensa de gobiernos fuertes o dictatoriales, sino que estas dictaduras no podrían ejercerse sin el apoyo de las masas populares. En la Argentina, del mismo modo que en el resto de Occidente, aparecieron las voces críticas del sistema demoliberal. Una figura destacada, ya lo hemos dicho, Leopoldo Lugones, ejerció una enorme influencia en el pensamiento político, tanto por su prestigio como por su mundo de relaciones sociales. Sorprendentemente escribió en el diario La Nación, donde no queda claro si Lugones se adaptó al liberalismo del periódico de Mitre o este diario comenzaba a virar hacia los nuevos tiempos. Al parecer fue esto último. Si pensamos que el nacionalista Alfonso de la Ferrer dirigía el suplemento literario del mismo periódico y tiempo más tarde el clásico liberal, La Nación, ¿no?, abrió sus páginas para que escribiera Manuel Gálvez. El mundo echaba a andar por nuevos caminos y nadie quería quedarse solo. Finalmente, y a partir de la década del 20, Lugones se entregó para siempre al fascismo. Su escritura volcánica y temperamental no conoció ni límites ni de cordura. Antes de la guerra, decía Lugones, era posible, a mi entender, creer en la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad y demás ideologías del racionalismo cristiano. Después de aquel experimento no veo cómo el jefe resulta de una necesidad vital y la fuerza es la única garantía positiva de vivir. Y en las razas de combate como la humana, la suprema razón es el triunfo de la fuerza. ¿Se nace león o se nace oveja? Nadie sabe por qué, pero el que nace león se come al que nace oveja, sencillamente porque ha nacido león. La inteligencia o la razón nada estable crean, ni siquiera crean nada. Lo único que crea es el instinto, cuyas satisfacciones llamamos intereses y cuyo agente de realización es la fuerza. No tuvo Lugones el talento político para ser el teórico más sobresaliente de esta corriente de pensamiento, pero sí fue uno de los hombres más emblemáticos. Su importancia residía en el prestigio logrado en el campo de las letras y en el vigor de su literatura. Fue el redactor de la proclama uriburista del 6 de septiembre, luego corregida por el coronel liberal justista José María Sarobe. Carlos Ibarguren era otro de los pensadores de esta línea, que también ha escrito algunas cosas. Estoy tratando de achicar la exposición. Él no creía, de ninguna manera tiene la misma opinión que Lugones respecto de la democracia. Pero lo sorprendente de esto, y que es, voy a achicar mi exposición, a cortarla,
es que este atractivo por gobiernos fuertes que pasaban por encima de las instituciones no se redujo a los seducidos por la derecha o la izquierda, que en este punto coincidían. Los liberales cayeron bajo este embrujo. Se hace imperiosa una cita de uno de los más sobresalientes liberales franceses que en su memoria escribió, me estoy refiriendo a Raymond Aron, en sus memorias Raymond Aron dice así, lo que nos sorprendía a todos, y con razón, era el contraste entre la parálisis de los regímenes democráticos y el resurgimiento espectacular de la Alemania de Hitler y los índices de crecimiento de la Unión Soviética. ¿Qué gobierno podía salir de la competencia entre partidos que se perdían entre intrigas parlamentarias? En algunos momentos llegué a pensar, quizás, hasta decir en voz alta, si para salvar a Francia hace falta un régimen autoritario, que así sea, decía Raymond Aron en 1936. De modo que no se puede entender a la Argentina de aquellos años si no creemos y no comprendemos, perdón, creemos no comprendemos este clima mundial. Finalmente, para dejar de lado a Carlos Ibarguren, quizás una de las inteligencias más importantes que planteaban la crisis que el mundo y la Argentina atravesaba, quiero leerles, por ejemplo, lo que pensaba uno de estos hombres de aquellos años, se llamaba Ignacio Anzoátegui. Y me parece interesante una frase de él. El voto secreto es el voto cantado a boca chiusa, pero la contención tiene un límite, tras el cual estalla el griterío de las revoluciones, porque el pueblo no quiere que se lo encierre en el meadero del cuarto oscuro, porque, lo vuelvo a leer, porque el pueblo no quiere que se lo encierre en el meadero del cuarto oscuro, quiere cantar su voto por las calles y los caminos, quiere gritar viva y muera, porque eso es tener conciencia de patria, que es lo que en definitiva vale. Claudio, te tengo que ir pidiendo que hagas un resumen. Listo. Y con esto sintetizo. En la República Argentina se vivió, pero le va a corresponder seguramente a Rosendo, que ha escrito un fenomenal libro sobre Justo, en donde en nuestro país también hubo, a pesar de este clima, gente que intentó, como pudo, salvaguardar las instituciones democráticas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, una pincelada de época impresionante, sinceramente. Bueno, Rosendo, gracias, Karina. Te dejaron calentita la audiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al foro por la invitación. Quizás yo empiezo por lo mismo que planteó Chávez de una perspectiva distinta. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo en la década del 30? No tanto en los pensadores. ¿Qué es lo que pasaba en la política concreta? Y ahí ubicar el momento argentino. Desde el punto de vista económico es muy claro. La crisis del 29, las economías derrumbadas en el mundo, la excepción fue Japón, alto desempleo, ¿no es cierto? Y aumento de la pobreza, y esto fue global en ese punto. En gran medida, parte del pensamiento, es decir, eso hizo que esos pensadores que cita, ¿no es cierto?, que cita Claudio, la mayoría de la década del 20, encontraron en los 30 el campo propicio para difundir y conseguir apoyo. Ese pensamiento que pensaba que la democracia no servía, por derecha y por izquierda, en el 20 fue débil políticamente. Adquiere vigor en los 30 por la crisis económica del año 29. Bueno, en esa década, tomamos los 30, en Estados Unidos, surge un movimiento de opinión pro-nazi muy fuerte, que inclusive tiene un candidato a presidente que podía ser ganador, Charles Lindbergh,
el héroe de la aviación. Claro. Y el candidato a presidente queda frustrado por el desgraciado secuestro de ellos. Pero la derecha norteamericana, en la segunda mitad de los 30, ¿no es cierto?, mantiene una actitud simpatizante del nazismo. De todo esto, más el neutralismo, ¿no es cierto?, se asociaba a este punto. El Reino Unido, las simpatías por el nazismo están en la misma Casa Real. El rey Eduardo simpatizaba abiertamente con los nazis. Deja el trono con su mujer Wallis Simpson, que también simpatizaba con los nazis. Surgía ese pensamiento norteamericano pro-nazi y participa incluso, ya como es rey con su señora, participan de películas de propaganda de Hitler, viajando a Alemania, saludándolo, recorriendo y elogiando. Bueno, en Francia, mencionó Chávez, pero estaba profundamente dividida entre el Frente Popular y el Frente Nacional. Y esa división reaparece inmediatamente tras la derrota con la Francia de Vichy, ¿no es cierto?, y la Francia libre de Gaulle, pero también estaba partida de esta perspectiva. Ahora, es interesante ver la posición de Churchill respecto a los autoritarios. Churchill lo veía a Mussolini como alguien que había que usar contra el comunismo. Lo ve a Hitler desde el primer momento, como el demonio, a alguien que había que aniquilar. Y lo ve a Franco en una actitud neutral y utilitaria. Hay que dejar España fuera del dominio comunista y fuera del dominio alemán. Es decir, en alguna medida Churchill ponía en evidencia esos intereses políticos de Inglaterra que en realidad dejaban un poco la ideología en un segundo plano. Ahora, bajo la región, Brasil, en los años 30 tenemos el Estado Novo de Vargas. Vargas hace un autogolpe tomado del modelo de Oliveira Salazar en Portugal, el autogolpe implica disolver el Congreso, nuevas instituciones y camisas pardas en la calle. Yo diría que eso fue un gobierno neofascista en ese punto. Y el tema muy importante, la Guerra Civil Española. Una Guerra Civil Española que tuvo influencia, que se vivió con intensidad en la Argentina, no la mayoría de la opinión pública, pues sí los grupos más politizados. Y acá hay un punto que quiero especificar un poco. ¿Cuál era la posición del gobierno de Justo respecto a la Guerra Civil Española? La neutralidad. Aceptaron los dos embajadores, el embajador de la República y el embajador de los nacionalistas, los dos embajadores, y fue la neutralidad. Neutralidad que mantuvieron 4 figuras clave de la política frente a la guerra civil. Justo y Roca, presidente y vice, Ortiz, el después presidente, y Alvear, que en su campaña electoral del año 37, nunca políticamente Alvear condenó al franquismo. Y en la campaña electoral tampoco tocó el tema. Es decir, poniendo Alvear, Justo, Roca y Ortiz, está el grueso de la dirigencia política, ¿no es cierto?, que maneja el poder en ese periodo. Por eso cuando en algún momento el comunismo, en la elección presidencial del 37, intenta plantear un frente antifascista, tomado de Moledo del Frente Popular, fracasa, porque hacer de Ortiz un líder autoritario como Mussolini o Hitler no entraba en el physique de Roca. Ahora, hay un hecho importante de repercusión: la anexión de Austria por Alemania. El acto. Alemania hace de la anexión de Austria un paso importante en la construcción de su poder.
Y hacen en todos los países del mundo donde puede, organiza actos celebrando la elección de Austria. Bueno, el más grande fue en Argentina. 12.000 personas llenaron una pared, más de la mitad con camisas pardas, legisladores, militares. Uno, si quiere ver qué fue el partido nazi en la Argentina, la lista de adhesiones al acto de anexión a Austria. No fue una fuerza menor ni un grupo marginal. Fue una corriente de opinión. Y acá hay un punto. Es decir, no todos los que apoyaron la causa, yo diría, muchos de los que apoyaron la causa franquista en la guerra no participaron de ese acto. Bueno, en todo este punto, y acá hay marco de la defensa, el grupo dirigencial, los 4 figuras centrales del grupo dirigencial, oficialismo, oposición, que amigo Justo, Roca, Ortiz y Alvear, ¿no es cierto? Los 4 que fueron neutrales en la Guerra Civil Española fueron pro aliados en forma militante en el año del 40 al 42, en la post-década del 30. Ahora, sobre este panorama, yo digo que tomar posición en los conflictos internacionales era una parte importante de la política. Quizás no llegaba a los sectores populares, pero en el manejo de la vigencia, la política, la intelectualidad y la cultura eran temas, ¿no es cierto? Y la complejidad de este juego. Es decir, que el diario Crítica, el diario más popular, ¿no es cierto?, era un diario sí, totalmente pro-republicano. Y donde tomaba los intelectuales españoles que venían de la República, encontraban trabajo en el diario Crítico. Cuando al mismo tiempo que, como dijo Chávez, la nación hace un giro más a la derecha, ¿no es cierto? Y la interacción en esto es muy curioso, porque el diario Crítica es el que estaba más cerca de Justo, que inclusive había llegado a ser el titular de las elecciones en un momento para evitar la propagación del diario en el gobierno de Uro. Ahora, el vicepresidente, ¿no es cierto?, Roca, publicaba las traducciones de poetas ingleses que escribía en el suplemento literario de La Nación. Es decir, es todo más combinado o mezclado o contradictorio lo que la política argentina. Yo diría que hay tres corrientes. Uno podría decir, había un esbozo de Frente Nacional y un esbozo, ¿no es cierto?, de Frente Popular. Esbozos. Nunca se llegó a articular eso de esa manera. La concordancia, que dominó la política en la década, conservadores, radicales, antirradicales, antipersonalistas y socialistas independientes, claramente no eran un frente nacional. Y en el panorama europeo se ubicaban claramente en una posición pro-aliada. El radicalismo, una segunda corriente política, yo diría que más bien la posición de Alvear, de su neutralismo en el conflicto español, lo manifestaba. Así como también su posición pro-aliada en la mayoría del partido, pero había sectores que tenían posición más nacionalista y contraria a la de Alvear, como el caso del grupo Ford. Radicales, yo diría, irigoyenita, la concordancia, y había sobre los dos extremos ideológicos, ¿no es cierto?, el nacionalismo, que a mí me enseñó, que, ¿no es cierto?, a través de una figura política, que era Fresco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, adquirió una base popular. Es decir, la provincia de Buenos Aires de Fresco en alguna medida fue un ensayo, yo diría, neofascista dentro de un contexto que no lo era. Y la izquierda, que fracasa en estructurar el Frente Nacional y que ya demuestra
antes del peronismo, su incapacidad de articularse social, ¿no es cierto?, y políticamente. Lo cual no quiere decir que no haya habido, bueno, intentos, pero siempre fracasaron. ¿Cuál es mi interpretación de la política en el contexto? El fraude existió en la elección legislativa del 34, sí, del 33, y en la elección presidencial del 37. No existió en la elección del 31 ni en la elección del 35. Los radicales en realidad se obtuvieron el 31, ¿no es cierto?, y el 35, y concurrieron a la elección, perdón, y el 33 y el 35 fueron a elecciones con buen resultado. El gobierno perdió la mayoría que tenía en la Cámara de Diputados. Y donde sí yo diría hay un fraude efectivo fue en el 37, en la elección de Ortiz, ¿no es cierto? Y acá aparecen esas paradojas, ¿no es cierto? El fraude no se hizo para llevarlo Fresco al poder, el fraude se hizo para llevarlo a Ortiz al poder, que era un hombre moderado y claramente pro aliado, ¿no es cierto?, en esta posición. Claro, el fraude es indefendible, y eso es lo cual trabaja la condena de la DECA, ¿no es cierto?, de esa DECA. Yo diría que ese punto, le plantearía la hipótesis que esa democracia limitada fue la forma de mantener un régimen liberal representativo limitado frente a ese contexto mundial. Frente a ese contexto mundial, que lo que planteaba, es decir, aún en las democracias había corrientes político-ideológicas muy fuertes de tinte autoritario. Y lo mantuvieron, yo diría, del 32 al 43. Ahora, hay dos actores que yo creo que son importantes, ¿no es cierto? Yo coincido con Chávez en no coincidir con la tesis de Loren, coincido en no coincidir con la tesis de Loren Sanata respecto a este periodo. La Iglesia Católica, ¿no es cierto?, y las Fuerzas Armadas, que es cierto que adquieren más protagonismo, pero lo adquieren en el contexto de ese marco político internacional al cual se refirió Chávez. La Iglesia Católica adquiere gran protagonismo, el pensamiento, es decir, el Congreso Eucarístico Nacional muestra una capacidad de movilización, pero yo acá creo marcar un hecho. Como es lógico, frente a la Guerra Civil Española, el pensamiento y la acción de los católicos se volcó claramente por la causa nacional. Quema de iglesias, fusilamiento de sacerdotes. Pero si uno toma el año 37, el acto celebrando la ocupación, la anexión austríaca por alemana, la iglesia no está. La iglesia no está, ningún sacerdote, por lo menos abiertamente, obvio, la iglesia no está. Es decir, y esto creo que es importante marcarlo, porque una iglesia ideológicamente alineada con su autoritarismo tuvo mucho más matices de lo que parece. Y las Fuerzas Armadas, y acá termino para no excederme el tiempo, es decir, juegan un rol, yo diría, de sustento a veces del poder y de arbitraje a veces del poder. Pero no eran las Fuerzas Armadas políticamente homogéneas. Eran las Fuerzas Armadas penetradas por el contexto político. Había una corriente liberal que la representaba Justo, había una corriente nacionalista, tenía otros representantes abiertamente, ¿no es cierto?, inclusive en actividad, es decir, que hablaban, donde uno puede notar, cito un nombre que citó Chávez, Acame. Fue uno de los generales que estuvo en el acto de Luna Park
celebrando la anexión de Austria, abiertamente, no encubiertamente, entre el grupo dirigente que presidía el acto. Y había también, sí, estaba en la antítesis de Justo. A su vez, había un pequeño grupo radical, yo diría que se mantenía en ese radicalismo irigoyenista, ¿no es cierto?, en ese punto. Había que Justo lo manejaba con un juego de equilibrios contra poder, pero mantenía el control de esa actitud. Ya termino. Tengo que Bueno, ya termino. Y este juego de equilibrio se rompe en el 42. Muere Albert, que jugaba, ¿no es cierto?, un papel muy importante. Muere Roca, que juega un papel muy importante en el sector conservador liberal. Había muerto Ortiz el año antes y muere Justo en enero del 43. Y esta desaparición de la dirigencia que había hecho los equilibrios para mantener una democracia, aunque limitada, desaparece. Y esto después creo que es clave para el surgimiento del ciclo posterior protagonizado por el peronismo. Gracias. Gracias, Rosendo. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Roberto Zaretto. Creo que tenés abierto el micrófono, Roberto. Abierto, ¿no? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, para empezar, quiero decir que quien bautizó a esta década como infame no lo decía por el fraude. En realidad lo decía porque hay una democracia limitada. No quería democracia limitada, quería directamente un régimen como, vamos a ser suaves, vamos a decir nazi, como el de Portugal, o el que imperó en España después del 39. Y también quiero decir algo que me impresionó en el último trabajo que hubo sobre esto, que es el de María Sáenz Quesada, sobre el fin de la República Liberal, y que ella, a ver, ¿qué se dijo siempre en el 43? ¿Qué era lo tradicional? Bueno, el tema era que Patrón Costas era un candidato imposible de poner por el fraude, que si Rodolfo Moreno hubiera sido candidato, lo decía Rodolfo Moreno, yo puedo ganar sin fraude, no hubiera habido golpe, que la supuesta adhesión a la causa aliada de Patrón Costa, que hacía que los sectores más profascistas del ejército estuvieran nerviosos, los que querían mantener por la neutralidad o una neutralidad más inclinada hacia el eje. Pero María Sáenz Quesada introduce otro hecho, otra hipótesis, es que temían que Patrón Costa perdiera o sea, del fraude, es decir, que el golpe era pensando que podía ganar el radicalismo, no pensando en que iban a imponer a Patrón Costas, por obsesión por el comunismo que tenía los sectores militares y una gran parte de la sociedad de esa época. Hay un viejo dicho, ¿no?, que no hay nada, que lo más cercano al fascismo que hay es un liberal asustado. Me parece muy importante empezar con este tema del contexto. Yo siempre cuento una anécdota familiar. Cuando era chico se hablaba mucho, porque no teníamos televisión, estas cosas, allá por el 51, 52, ni computadoras, ni redes sociales. Había revistas, diarios y mesa familiar. Mi padre hablaba de que mi abuelo paterno, el que no conocía, mencionaba lo difícil que había sido la Argentina de los tiempos de Avellaneda, del 74, 75 y demás. Claro, años después, como me puse a estudiar la historia, descubrí, no la Argentina, del mundo, que la primera crisis de la revolución industrial fue precisamente en ese año, 73-74, con la crisis de los financiamientos de la industria ferroviaria estadounidense, que provocó una gran crisis en el sistema financiero internacional y en consecuencia una disminución de las compras de nuestros productos. La soja de esa época era la lana. La baja de las exportaciones de la lana fue impresionante y eso provocó una crisis de la recaudación aduanera, se importó menos, y fue cuando el ejército estuvo 36 meses sin cobrar un peso, como una de las medidas de economía que estableció el presidente Avellaneda. La crisis del 30 fue tremenda, disminuyó el comercio internacional a la tercera parte, de hecho nos olvidamos de eso. Siempre cuando juzgamos a los gobiernos y vemos los tiempos de prosperidad, no sé si a veces nos damos cuenta de que ciertos tiempos de prosperidad no es por el mérito de los gobiernos, sino por el contexto internacional.
Hay 3 grandes ciclos de crecimiento en la Argentina, con 2 ciclos sin interrupciones. Es decir, que no hay una recesión en el medio. Uno que duró poquito más de 20 años, que es el que se inicia cuando salimos de la crisis del 90, de 1893 a principios de 1914, que es cuando se produce el gran retiro de capitales, no solo dejan de venir, sino se retiran por el clima de Primera Guerra Mundial, y que provoca una baja del PBI del 14 al 7 del 20 y pico por ciento. Ese ciclo duró más de 21 años casi de crecimiento consecutivo. Hay un segundo ciclo que es el que se inicia en los 30, en plena crisis, a partir de la gestión de Federico Pinedo, del que hablaremos en otro programa, por eso no me voy a extender mucho sobre Pinedo, y que culmina en 1948. 14 años consecutivos de crecimiento. Eso no se repite hasta 1963, que hay un ciclo de 11 años que culmina en 1974 como consecuencia, aparte de los errores o no que puedan haberse cometido las dirigencias del momento, la crisis del petróleo con la guerra de Yom Kippur. Eso culmina. A partir de 1974 la Argentina no conoce un ciclo de crecimiento que dure más de 5 años consecutivos. Revisamos los 90, parecía que iniciamos un ciclo, vino el tequila. Si recuperamos del tequila, hubo una depresión a los 2 años. Así que ese problema lo tiene la Argentina de hace largo tiempo. Y la Argentina pudo entonces iniciar un ciclo de crecimiento a partir de que Pinedo sustituye a Huello en el Ministerio de Hacienda de nada menos que 14 años consecutivos. Y eso ya me parece que es importante. A tal efecto que en el año 39 el producto por habitante de la Argentina había crecido en un 15-16% con respecto a 1929, año de la crisis. En el Estados Unidos, del New Deal de Roosevelt, en el año 39 simplemente logró igualar el producto por habitante de 1939, de 1929. Esto habla de que se encaró la crisis, evidentemente, en una forma exitosa a través de las reformas monetarias y económicas. Y el otro tema que me parece que hay que observar es que la Argentina ya tenía problemas antes de la crisis del 29. La expansión de la frontera agropecuaria con las tecnologías de la época llegó a su punto máximo en 1914. Para expandirla ya había que hacer grandes obras, como las que se preveía por el ministro Ramos Mejía en Patagonia, que era construir el Chacón y llevar el Valle Río Negro al 1.000.000 de hectáreas que se podía regar con la tecnología de la época, todavía se regan 100.000, y el plan de ferrocarriles patagónicos que quedó trunco en el año 14-15 y recién se reanuda con el presidente Justo cuando construye el ramal a Bariloche, que estaba trunco. Y además, las advertencias de un presidente que está olvidado y que era uno de los estadistas más notables que tuvo el país, y es natural, porque es un hombre que conocía el conocimiento del mundo. Ejerció la profesión de abogado, aparte de haber representado al país en varias ocasiones, sobre todo cuando había que conseguir refinanciaciones de créditos y demás, que se llamó Victorino de la Plaza, que en sus mensajes al Congreso de 1915 y 1916, advierte que la guerra ha demostrado que la economía argentina tiene falencias. Y habla, por ejemplo, de cómo puede ser que no fabriquemos las bolsas para las cosechas y que tenemos problemas porque no llegan los barcos de la India con su industria del yute. ¿Cómo no fabricamos bolsas? Lo dice Victorino en la Plaza en el 15. Y dice, pero ¿cómo podemos tener problemas de, como dice, ha aparecido petróleo? Tenemos que convocar a los capitales para que exploten el petróleo. Y necesitamos flota mercante. Y tener flota mercante significa tener barcos. Y para tener barcos hay que tener astilleros para construirlos, y para tener astilleros hay que tener una industria siderúrgica para producir el acero para construir los barcos. Esto dicho en 1915. Nadie se ocupó, cuando vino las bonanzas posteriores de las posguerras, de leer los mensajes que advertía no solo a los gobernantes, también a los que se iban a enriquecer. Él dice, esta guerra está enriqueciendo a muchos por la mayor valoración de sus productos. Yo exhorto a los que se enriquecen a que no inviertan en comprar más campos o en construir casas de renta, sino invertir en esto, en construir barcos, en invertir en astilleros, en fábricas.
un mensaje entonces que la sociedad argentina y la dirigencia política no escuchó y que se empieza a revertir a partir de los 30. Una de las primeras medidas de Justo es reabrir la fábrica militar de aviones que había creado él con Alvear cuando fue su ministro de guerra en 1927 y que fue cerrada a los pocos días de asumir Irigoyen en la segunda presidencia. Y también la apertura de los astilleros de Río Santiago, donde la llamada flota de ríos de la Argentina se construyó en su totalidad ahí. El rastreador Drummond, en donde Castillo se fue en el 43 de Buenos Aires para Colonia, cuando el golpe militar, precisamente había sido construido en esos talleres. Es más, hubo una fábrica de automóviles, ¿no es cierto? Que las fábricas son del año 54 o 60, fábrica privada, que además construía camiones para el ejército y motores de aviación para el ejército, la fábrica de Ballester Molina, que en el año 40 presentó modelos de automóviles en exhibición y que la guerra hizo que se postergaran todas esas iniciativas. Es decir, un intento de diversificación económica enorme, producto también que muchos de los intereses estadounidenses que habían logrado colocar sus productos desplazando los que provenían de Gran Bretaña en la década del 20, ante las restricciones de divisas de la década del 30, el sistema de relaciones que se construyó por precisamente eliminarse el libre comercio y todos estos sistemas de convenios bilaterales que hicieron muchos de los industriales norteamericanos. En vez de vender, resolvieron fabricar en la Argentina. De ahí viene la industria de neumáticos, como Firestone y Goodyear, de ahí vienen industrias de uso, como las Gillette, que ahora las estamos importando, todo ese tipo de cosas, o la instalación de Lucilo en Berazategui en el año 37-38, industrias químicas y demás. Es decir, esa crisis de comercio hace que esos vendedores de productos hacia la Argentina resuelven fabricar en nuestro país. Hay una cifra que me ha impresionado, que se la quiero, que habla de las partes más positivas de la época, ¿no? Si hubiéramos mantenido el ritmo de crecimiento, de construcción de subterráneos que tuvimos en la década del 30, hoy la ciudad de Buenos Aires tendría alrededor de 200 kilómetros de subterráneo. Solamente tenemos 60. Porque los primeros 30 se construyeron hasta 1943. Es decir, que 90 años después, casi 80 y pico de años después, solamente hemos logrado 30 kilómetros. Ese es un dato. La tercera autopista del mundo se construyó en esa época, la General Paz. Es una manera de ver cómo en medio de la crisis el país estaba logrando grandes avances. Por eso yo, en los últimos años, reflexionando sobre ese tiempo y pensando en cómo podríamos definir la época, que a mí me mereció el título de Mi década del infame junto con Carlos Aguinaga, que fue el que me invitó a hacer ese trabajo y participó, por supuesto, que fue protagonista de esos años. Yo diría que fue una época de un gran éxito en lo económico, un gran intento de organizar una burocracia estatal. Pensemos en esas reparticiones donde hubo grandes figuras que duraron todos los gobiernos. El ingeniero Allende Pose Vialidad, que entró en el año 32 y se fue en el 43, ingeniero Tolbeira en YPF, el caso de los ferrocarriles con el ingeniero Nugués, que logró dar superávit los ferrocarriles del Estado, donde además se construyeron 5.000 kilómetros de líneas nuevas. Siempre se habla de la red caminera, el esfuerzo caminero. También se construyeron más de 5.000 kilómetros de vías férreas. Sobre los ferrocarriles hay una iniciativa muy interesante que Castillo envió al Congreso. Ustedes saben que en el año 32 hubo un ajuste donde se bajaron los sueldos. Una gran ejemplaridad, porque se la bajaron los diputados, el presidente de la República, los ministros, demás. Y también los trabajadores del Estado. En el año 36, como la situación había mejorado, se resolvió volver a los sueldos anteriores y en el año 38, por ahí, ya se les pagó lo que se les había quitado. En el año 40, Castillo, cuando se entera de que está dando superávit
las empresas ferroviarias del Estado, manda un proyecto al Congreso proponiendo la participación en la ganancia de los obreros y empleados de los ferrocarriles del Estado. Dice, si en su momento hicieron el esfuerzo, ahora que los ferrocarriles son rentables y dan ganancias, es justo que tengan una participación en esa rentabilidad. Por eso me parece que una manera de poder definir esa época es exitosa en lo económico y un fracaso en lo político. ¿Por qué un fracaso en lo político? Porque no hubo capacidad, tema que me voy a extender cuando hablemos de Pinedo el mes próximo, en consolidar esa democracia limitada y convertirla en una democracia plena. Y en eso creo que hubo responsabilidades, por supuesto, de las dos partes, hubo algunos intentos y que se frustraron por ser de las dos partes. Porque tal vez el mayor problema que hemos tenido la Argentina para definirlo y culpas que podemos repartirnos entre los radicales, los conservadores y los peronistas es la tentación del hegemonismo. Hubo casos en la década del 20 donde en la provincia de Buenos Aires 60 intendencias la ganaban los conservadores e inmediatamente eran intervenidas. No había fraude, pero no se les entregaba el poder. Después del 36 vino el fraude, es decir, el hegemonismo a cualquier precio. Cuando uno piensa que el candidato radical no era un energúmeno, era nada menos que Marcelo Torcuato de Alvear, dice, bueno, algo evidentemente que estaba funcionando mal. La incapacidad entonces para lograr un acuerdo, que nos permitiera encauzarnos políticamente y hacer lo que toda democracia normal, que es la alternancia en el poder, que es el problema que se fue repitiendo con los años y que parecía que habíamos solucionado a partir del 83 y que parece que todavía tenemos, y hemos tenido algunos retrocesos en los últimos 15, 20 años. Bueno, Roberto, te tengo que avisar para que redondees. Con eso, el gran problema compartible con otras épocas es el hegemonismo. El económico, uno de los gobiernos de Justo, Ortiz, Castillo, más exitosos de la historia moderna de la Argentina. Muchas gracias, Roberto. Pasamos a Miguel. Miguel, estás muteado. Desmuteate. Vamos. Ahí. ¿Estamos ahí? Perfecto. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, No sí. sé. Bueno, buenas noches a todos los amigos del foro. Cuando empecé a ordenar las ideas respecto del ángulo de abordaje que me toca a mí dentro del tema común a todos de hoy, me vino a la mente la obra de un escritor francés, Thierry Molnier. En realidad era el seudónimo literario de Jacques Talagrand, un hombre menos conocido de lo que a mi gusto merece, y produjo una gran cantidad de obras publicadas entre la década del 30 y el 50, entre ellas algunas de naturaleza política. La que hizo impacto en las etapas de mi formación ya lejanas se llamaba Más allá del nacionalismo. Fue traducida al castellano, publicada en 1938, casi en los umbrales de la guerra, y consiste fundamentalmente en un debate entre Molnier y algunos otros sectores de la derecha francesa a la que él pertenecía. Esto con el telón de fondo de que algunos de esos sectores tenían indudables afinidades con las tendencias filofascistas. Pero hay un tema de ese libro que me parece importante como punto de partida para los minutos de reflexión que les propongo. Y es la tesis de este hombre sobre el desarrollo histórico, el motor del desarrollo histórico.
Monnier logra trascender la dicotomía, a mi juicio, la dicotomía falsamente planteada entre el determinismo histórico por un lado y el idealismo por el otro. ¿Qué quiero decir? Hay una concepción según la cual, y esto es muy visible y es emblemático en el caso del marxismo, una concepción según la cual cada etapa histórica lleva en sí mismo, a través de la dinámica de las fuerzas que la constituyen, lleva prefigurada la etapa que la va a suceder. De algún modo, los rasgos que definen un determinado ciclo histórico nos están permitiendo avisorar, en la medida en que profundicemos en ellos, cuál va a ser el rostro del ciclo que lo siga. Así, según Marx, precisamente el desarrollo del capitalismo es precisamente lo que conduce al socialismo, necesariamente. La visión contrapuesta a esta es una visión idealista, según la cual la libertad del hombre es de tal naturaleza que no tiene constricciones, digamos así, que no tiene condicionantes en el presente, y el futuro está totalmente abierto a todas las opciones en 360 grados. Bueno, ¿qué dice Monnier sobre esto? Que me parece interesante que reflexionemos. Dice, cada tiempo, y nuestro tiempo entre ellos, no es, como suponen los deterministas, la causa, la figura del tiempo que habrá de seguir de manera unívoca y automática, como pretendían los llamados socialistas científicos. Pero sí, cada tiempo histórico, cada etapa, le impone al futuro los materiales con que va a tener que trabajar. Podrá disponer el actor del futuro, el actor político, el actor histórico del futuro, podrá disponer de esos materiales de maneras diversas. Y aquí entran a jugar las ideologías, en el modo de ordenar esos materiales, de acuerdo precisamente a un modelo. Y pone como ejemplo de su tiempo, recuerdo que estamos en 1938, el caso de las organizaciones sindicales. Él dice, no se puede imaginar una etapa en el futuro próximo en que la sociedad se ordene sin que existan sindicatos. Ahora, ¿cómo van a ser esos sindicatos? ¿Cómo se van a estructurar? ¿Cómo se van a insertar en los procesos políticos e institucionales, etcétera? Sobre eso hay gran variedad de posibilidades, probabilidades. En esto consiste el papel de la libertad del hombre político, y en esto consiste también en alguna medida el drama de la política, esa incertidumbre esencial respecto del futuro. A partir de esta reflexión, podemos decir que el golpe militar de 1943 tuvo que trabajar con materiales que provenían precisamente de lo realizado entre 1930 y el momento en que se concreta el putsch. Y tenemos que tener presente que hubo durante los años 30, y en particular hacia el final de los años 30, todo un espíritu de época, o clima de época, que aproxima nuestra experiencia, como se ha demostrado a través de algunas de las charlas anteriores, especialmente la de Claudio,
arrima nuestra experiencia a la de otros países tanto o más desarrollados que el nuestro, de América y de Europa. En efecto, la crisis del liberalismo clásico, tanto en lo económico como en lo político, fue un dato difícilmente recusable durante toda la década que analizamos. Y ello no ocurrió porque el bolchevismo, el fascismo y el nazismo la causaran a esa crisis, sino a la inversa. Dicha crisis, preexistente o latente, es la que permitió la emergencia de los movimientos autoritarios y totalitarios. La escena se complica luego con el crack del año 29 y sus interminables ondas expansivas. Y, dato crucial para la Argentina, por el comienzo del repliegue del Imperio Británico. Si hemos de asomarnos a las nociones legadas por la década del 30 a los emprendedores políticos de la década siguiente, resultará difícil soslayar dos nociones. Dos nociones que, a mi juicio, caen como fruta madura de la experiencia de los años 30 y deben ser recogidas como material, esos materiales a que se refiere Monnier, por los del 40. Esas dos nociones son la noción de plan y la noción de corporación. Nociones ambiguas, ciertamente, sobre todo porque ambas fueron declinadas en el marco de ideologías diversas y aún antagónicas. Y sin embargo, nociones indispensables, inexcusables para inteligir la época en nuestro país y en buena parte del mundo. Primero, la idea de planificar la gestión gubernativa, como idea fuerza, se había difundido a partir de las experiencias de los planes quinquenales de la Unión Soviética, iniciados en 1928. Pero lejos de convertirse en patrimonio propio o exclusivo de los sistemas comunistas, la noción de que en alguna medida los recursos nacionales debían ser ordenados y potenciados a través de una planificación al menos de mediano plazo, se esparció como mancha de aceite después de la crisis mundial del 29 en el seno de las economías capitalistas. Va de suyo que ello ocurriría en regímenes como el italiano primero y luego el alemán. Pero la misma cultura política de la democrática Francia se vio sumergida por lo que se llamaba el planismo, sustentado tanto por los socialcristianos como por los neosocialistas y también por sectores de la derecha modernizada. Por otro lado, es perceptible incluso en el New Deal del presidente Roosevelt. De manera independiente, pero no totalmente ajena a la anterior, aparece la noción de corporación. Es decir, la insistencia en la organización institucional de las fuerzas del trabajo y de la producción. El corporativismo, en suma, con toda la equivocidad que el término implica. ¿Por qué hablo de equivocidad? Sí, porque bajo esta etiqueta de corporativismo, a veces orgullosamente, a veces denigratoriamente, se han cubierto realidades muy diversas. Desde, por ejemplo, el simple hecho de la participación consultiva de este tipo de instituciones en el proceso de decisiones públicas, ocurrió en Francia, en Holanda, en Irlanda, etcétera, a través de los llamados consejos económicos sociales, hasta, en el otro extremo, la participación de
estas instituciones como una suerte de escolta social de la fuerza política monopólica, caso de la Italia fascista y de la España de Francia. Sin olvidar el crecimiento en Gran Bretaña del Partido Laborista, orgánicamente fundado sobre las trade unions, al punto de que no se podía ser afiliado de aquel sin disponer previamente del correspondiente carnet sindical. Ahora bien, el radar de la cultura política argentina no dejó ciertamente de registrar estos movimientos, los cuales incidieron en la manera en que unos u otros intentaron imaginar una salida a la situación en la que nos colocaba el comienzo de la decadencia irreversible de la metrópoli británica. La clase política conservadora había manifestado la potencia de su capacidad de renovación en las dos primeras décadas del siglo, por obra particularmente de Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña e Indalecio Gómez, que nos condujeron de la república posible de matriz alberdiana a una república democrática congruente con los indicadores que en otros aspectos de su vida ostentaba el país hacia la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, luego de ello, y del aborto del Partido Demócrata Progresista como articulador de las fuerzas de centro de derecha, la falta de imaginación y el inmovilismo parecieron descender pesadamente sobre ese sector de nuestra clase política. Habrían de pasar 20 años para que reapareciesen los pujos innovadores dentro de las fuerzas que encarnaban el conservatismo oficial en el país. Entre 1935 y 1936, el equipo encabezado por Federico Pinedo, ministro de Hacienda, promovió una serie de políticas financieras, monetarias y bancarias tendientes a responder a las consecuencias últimas de la crisis mundial precedente. Este conjunto de orientaciones está hoy lo suficientemente conocido y debatido como para que resulte procedente detenernos en su análisis en estas circunstancias. Miguel, te tengo que pedir que vayas redondeando. Vamos apurando. Dale. Pero aparte del caso Pinedo, que por lo demás va a ser objeto de una charla específica ad hoc en ocasión del cincuentenario de su muerte, dentro de pocas semanas, se produce desde fines de los años 30 y ante el gradual desprestigio de la clase política, el surgimiento como nuevas élites politizables, como la llama Vidar Campos, de figuras provenientes, por ejemplo, de la oficialidad del Estado Mayor, o de personalidades formadas en los círculos del pensamiento social católico, que tienden líneas de diseño de una forma de superación de las realizaciones alcanzadas y pormenorizadas recién por Roberto Saretto, frente a una crisis internacional que impone desafíos mucho más cruciales que los enfrentados hasta ese momento. En este grupo quiero centrar la mira en el equipo de Alejandro Bunge, editor y director de la revista económica argentina. La figura más descollante, por lo demás, de lo que se podía llamar el catolicismo social argentino. Su visión de conjunto lo habilitó para convertirse en una expresión cabal en el plano intelectivo, pero con propósitos prácticos, de lo que llamamos derecha reformadora de la Argentina. Algunas ideas que tengo forzosamente que abreviar de Bunge. La matriz productiva del país. Bunge señalaba que había llegado el momento de orientar el esfuerzo nacional de forma enérgica y clara hacia el perfeccionamiento de la producción,
multiplicando sus cultivos, no en extensión sino en variedad, explorando las minas, aumentando los rendimientos y ampliando y creando la producción de manufacturas. Aceptaba la posibilidad de acordar una protección industrial cuando se fundara la industria en las propias materias primas y estaba relacionada con los avances de eficiencia que se lograra concretar. Otra de las actitudes anticipatorias del pensamiento bunkiano lo constituye su propuesta convergente en esto con Pinedo de avanzar hacia una unión aduanera del sur, formulada ya en 1929, incluyendo países como Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Más allá del hecho de que ni Pinedo ni Bunge por sí mismos llegaran a haber concretado históricamente algunos de sus principales objetivos, es evidente que uno y otro, proveniendo de matrices ideológicas muy diversas y teniendo experiencias de vida, además, también profundamente diferentes, detectaron similares problemas en la estructura de la Argentina al comenzar los 40. Quisieron producir un enfrentamiento exitoso ante esos desafíos que no fuese una ruptura con lo que se había venido construyendo. Alejandro Bunge moría en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943. 11 días más tarde, el ejército se hacía cargo del poder del Estado en todo el país. Como antes señaláramos, la progresiva desintegración y deslegitimación de la clase política propiamente dicha había vuelto paulatinamente politizables a élites formadas en otros ámbitos, en las instituciones armadas y en el mundo católico. Algunos amigos liberales creo que yerran, y con esto concluimos, no por liberales, sino por volverse en ocasiones apolíticos o ahistóricos. Yerran al responsabilizar a Perón por la adopción de un modelo económico dirigista o planista en la Argentina. Esa realidad era el signo de los tiempos. La compartían los regímenes totalitarios, como el de la Unión Soviética, los autocráticos, como el fascista, y algunos de carácter electivo, como el New Deal de Roosevelt en los años 30. En la Argentina, la cosecha de estas experiencias, animada por personalidades como las que señalamos, y nutriéndose de la experiencia operativa, práctica, de los gobiernos de la década del 30, llevó a la constitución, ya en pleno gobierno militar, del Consejo Nacional de Posguerra. Y precisamente pretendía preparar al país para el resultado de un conflicto mundial que muchos, entre ellos los oficiales que integraron el famoso GO, sobre el cual quizás se ha exagerado su influencia en la política práctica, muchos de esos oficiales temían que el desenlace del conflicto mundial llevara en la Argentina a un avance del comunismo o incluso a situaciones próximas a la guerra civil. El Consejo Nacional de Posguerra se propuso precisamente que el Estado intervencionista, el Estado dirigista, que había sido creado durante los gobiernos de la Concordancia en gran medida, se racionalizara para enfrentar circunstancias del contexto internacional mucho más desafiantes.
podemos concluir que allí, en el Consejo Nacional de Posguerra, cuyo secretario fue Francisco José Figuerola, un hombre formado durante la dictadura del general Primo de Rivera en España. Allí en el Consejo Nacional de Posguerra se reflejó la convergencia de fuerzas ideológicas y sociales de origen heterogéneo que desembocan en el protoperonismo y que pese a sus múltiples diferencias es permisible calificarlas en su conjunto como derechas reformadoras. A partir de 1945 y 1946, las cartas se van a entremezclar y se inicia una profunda mutación histórica, en que algunas de esas fuerzas se desvanecen o se dispersan, otras mutan, otras son absorbidas en el nuevo proceso, y todas resultan trascendidas como sujetos políticos independientes por el nuevo régimen. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo quiero hacerles una pregunta a modo de conclusión, pero antes que eso voy a pasar unos pequeños avisos parroquiales. Uno de esos es que hay mucha gente preguntando si esta charla se va a subir, si va a estar subida en la web del foro a lo largo de la semana para los que se perdieron o quieren volver a verla. Y después voy a avisar sobre las próximas actividades. El jueves 19 a las 19 se va a presentar el libro Perón, El Perón que no miramos, de Mariano Causino. Se va a llevar a cabo un conversatorio entre Mariano y el aquí presente Claudio Chávez. Y el viernes 24 de agosto a las 19 se va a realizar un conversatorio entre Roberto Azareto y Jorge Castro, como bien comentaba Roberto, conmemorando el aniversario del fallecimiento de Federico Pinedo. Y ahora, se nos hizo un poco tarde, no quiero abusar de los participantes y del foro, pero quizás sí quisiera volver, en vista de los distintos enfoques que hicieron los 4 expositores, a preguntarles por qué creen, cortito, por qué creen que tenemos que hacer esta pregunta de la mala fama o de la poca información que hay sobre este periodo. ¿Por qué creen que se ha invisibilizado o que se ha demonizado en función de sus exposiciones este periodo de cara, digamos, a lo que vino después, que es quizás como o más justificado o más analizado o más estudiado? Volvemos a hacer el circuito más o menos como empezamos, si les parece bien. Claudio, te lo consulto a vos primero. Bueno, esto sería, digamos, para otro conversatorio. El tema es que yo, Te la claro, compliqué. porque, claro, no, yo voy a tratar de sintetizarlo, pero van a quedar muchas cosas afuera. El tema es que el modelo económico, político y social que se llevó adelante en el país en estos años, en lo que se conoce como el nombre de la década infame, ha quedado grabado en la conciencia, en los libros de texto de escuelas secundarias, terciarias y universidades, porque el que ganó, por así decir, la batalla cultural en esa época es lo que se denomina el revisionismo histórico. Y el revisionismo histórico, entre los cuales había muchos hombres de esos años, por ejemplo, Azareto, Roberto habló del que puso el nombre a esta década, José Luis Torres. Bueno, José Luis Torres, el Grupo Forja, José María Rosa, Fermín Chávez, Ernesto Palacio, para citar algunos, establecieron que esta era una década de entrega del país, de corrupción y de fraude. Algunas cosas que dicen son ciertas, pero hay otras que ocultan, que es todo lo que acá se dijo. El revisionismo histórico dejó a esta década como una de las peores décadas de nuestro país. Yo lo que creo que acá empezó un replanteo de este periodo a partir de la década del 90, porque es siempre el presente el que va en búsqueda de luces o de recodos en el pasado que explican el presente. Rosendo ahora. Bueno, yo creo, ante todo, porque decía, hasta hace poco tiempo
se analizaba la política, la historia de la Argentina sin conexión con la política global, que es lo que acá tratamos de hacer. Esa no conexión, entonces, no permitía un análisis objetivo y completo de la situación. ¿Por qué el pacto Roca-Runzi? Bueno, si no era Argentina, como digo, hubiera perdido ¿cuánto? 2/3 de sus exportaciones y los impuestos. Cuando llega justo el grueso de los impuestos son los del comercio exterior. Es decir, hay una desconexión en eso. Segundo, hay un tema en particular, que es la diferencia de la reivindicación política. Por ejemplo, la concordancia. Radicales antipersonalistas es una expresión política que ha desaparecido. Socialistas independientes es una expresión política que ha desaparecido. Y diría que los conservadores no han desaparecido, pero están reducidos en términos políticos, ¿cierto?, a una fuerza muy escasa. Por eso, vos tomás el caso de Justo. Justo para los nacionalistas era un liberal entreguista. ¿Sabes? Para los comunistas y la izquierda era un, ¿no es cierto?, un hombre de la oligarquía. Para los radicales y irigoyenistas era el hombre del fraude. Para los conservadores, y esto a Sarito Somatice lo conoce, para los conservadores, en gran medida, era un radical antipersonalista que no lo reconocía la cuota de poder que tenía. Los socialistas tampoco. Es decir, por ejemplo, Justo queda desconectado de la realidad política contemporánea. No hay sector activo en la política. Si uno le va a decir al PRO, ¿no?, ¿por qué no reivindican eso? No hay sintonía para esa cosa. Yo creo que esas son las dos cosas. Uno, la desconexión en el análisis de los fenómenos locales de los internacionales. Y dos, el tema que los sectores políticos activos, ninguno reivindica este época. Gracias, Rosendo. Roberto. Bueno, yo digo que en los últimos años, en la historia que se hace con rigor, de la década se habla de otra manera. La cosa es lo que usan. Acá hay mucha gente que ha hecho el uso faccioso de la historia, y no solo con la década del 30, también con la generación del 80. Estoy tratando de memorizar el libro de Alperín Dongui, donde critica mucho la visión decadentista de la historia nacional de revisionismo histórico. Y me acuerdo de una frase de Ardoy, de alguien de que dijo, no lo voy a mencionar, dijo, era mi amigo, pero cuántos disparates que escribía uno de los historiadores de revisionismo, y encima los escribía mal. Es decir, eran propios de las luchas facciosas también. Si uno lee lo que decían en su momento de Roca, de Mitre, y estoy hablando de periódicos que años después los elogian, por supuesto. Leamos lo que decía la prensa de Roca, por ejemplo, La Nación de Roca, de tanto la primera o la segunda presidencia. Es decir, ahora, si hacemos historia de lo que se dijo al fragor de las luchas, es una cosa. Después viene la decantación. Y me parece que estamos en el periodo de la decantación. Ahora, evidentemente, sí, también ayuda mucho de que no hay un partido que se reclame el sucesor de Justo o de Ortiz. Yo recuerdo que, los que iban a los comités del Partido Demócrata estaba el retrato de Castillo, no estaba el retrato de Justo ni del de Ortiz, por ejemplo. Entre los presidentes conservadores se terminaba con Victorino de la Plaza y ahí se saltaba Ramón Castillo. No estaba el retrato ni ninguno de los dos. Estaba el de los gobernadores, como Rodolfo Moreno, demás, pero no de esos presidentes. Así que efectivamente se quedaron sin gente que los sostenga, digamos. Y el PRO es ahistórico, no le interesa el pasado. Está en el presente, punto. Venimos de un repollo, parece. Y así como algunos que creen que antes de 1810 no hubo nada, hay otros que creen que antes de que ellos se organizaron como fuerza política no existió nada. Y bueno, y existieron muchas cosas, por eso estamos aquí, ¿no? Gracias, Roberto. ¿Y nos queda Miguel? Sí, mira, yo creo que tu pregunta es realmente muy profunda, porque vos no te referís tanto, me parece, a los avances que se pueden hacer en el plano de la historiografía, sino a la cultura popular
y los esquemas que se forman, sobre la historia en el común de la gente. Es decir, a lo que se suele llamar la historia oficial, en el sentido de la que es aceptada a veces casi sin reflexión. Yo creo que así como Mitre es responsable de la historia oficial del siglo XIX en gran medida, la interpretación, la exégesis de la historia argentina del siglo XX, y en este caso de esta década en particular, tiene en su factura una gran influencia del ultranacionalismo. El caso de la misma creación de la expresión década infame, como esta noche se ha señalado, aquí proviene de un hombre del nacionalismo, en realidad. Pero no hubiera encarnado, no hubiera alcanzado su masa crítica, no hubiera alcanzado la corporeidad necesaria si no hubiera sido asumida en aquel momento por los radicales, que se consideraban las principales víctimas de precisamente la conducción, la gestión política de la concordancia. Esto yo lo recuerdo de haberlo escuchado en charlas en mi familia, por parte de los miembros radicales de mi familia, que no eran todos, por cierto, pero que vivían esa década como un agravio, como una agresión fundada precisamente en las acusaciones respecto del fraude. Esta visión no fue heredada por el peronismo, porque lamento que hoy no haya tenido tiempo Claudio Chávez para recordarnos un poco cuál fue el camino que transitó Perón a lo largo de esa década, cuáles fueron sus relaciones militares y políticas. Y que hicieron que Perón no solo no se detuviera en la condena de la década del 30, sino que en toda su visión de la historia argentina no adscribiera a la interpretación nacionalista extrema, lejos de ello. Hay que recordar que cuando estatiza los ferrocarriles, no les ponen los nombres ni de Juan Manuel de Rosas ni de ninguno de los caudillos federales, salvo Urquiza, precisamente. Los otros son los de Roca, San Martín, Belgrano, Sarmiento. Es decir, que la interpretación revisionista de la historia argentina solamente encuentra espacio en el peronismo luego del 55. Después del 55, y por el crecimiento de la influencia intelectual dentro de esos grupos ya obligados a manejarse en llano y a veces en la clandestinidad, la influencia de autores como Jauretche, como Scalabrini Ortiz, es decir, como esa suerte de nacionalismo populista emparentado en sus orígenes con el radicalismo. Me parece que la malhadada frase de un nacionalista de los años 30 fue recogida y alcanzó cuerpo y alcanzó masa crítica fundamentalmente por su asunción por parte de los radicales y por su ulterior, muy ulterior, aceptación por parte del peronismo, para el cual había sido un tema relativamente ajeno o un tema del que relativamente se buscaba poner distancia en los tiempos del primer gobierno peronista. Yo les agradezco muchísimo, espero que hayan disfrutado, para mí fue muy interesante. Les recuerdo que esta charla va a estar colgada en la web del foro y que hay, bueno, nuevas charlas que ya avisé, pero seguramente se van a seguir comunicando en redes. Claudio, Rosendo, Roberto, Miguel, muchísimas gracias por la participación y nos vemos en la próxima.